Bueno, buenos días a todos. Para continuar con las charlas de la Sociedad de Anestesiología de Córdoba en convenio con la Clínica IMAT, en el día de hoy vamos a hablar sobre las crisis comunes en la unidad de cuidados posanestésicos. A cargo de mi persona, Valentina García Pupo, residente de segundo año de Anestesiología de la Universidad del SINU, seccional Cartagena, compañía y en asesoramiento del doctor Manuel Lora, anestesiólogo de la Clínica IMAT. Esta va a ser la agenda del día de hoy. Vamos a dar claro unas definiciones, epidemiología, lineamientos de anestesia segura en Colombia, una evaluación y monitorización en la unidad de cuidados posanestésicos y cuáles serían las principales complicaciones post-operatorias en la unidad de cuidados posanestésicos. Entonces, dándole inicio a la charla, es importante entonces que nosotros tengamos algunas definiciones claras. Primero, ¿qué es el cuidado posanestésico? Este va a ser todas aquellas actividades que tengamos emprendidas para el manejo del paciente después de completar el procedimiento que requirió anestesia para su realización. La recuperación anestésica va a ser ese periodo posterior a la anestesia durante el cual va a disminuir paulatinamente en ese paciente el efecto de esta. Entonces, esa valoración de la recuperación, acorde al tipo de anestesia que recibió, va a definir el egreso de ese paciente de la unidad de cuidado postoperatorio. Ya la unidad de cuidado postoperatorio se define como el espacio físico en las salas de cirugía con una infraestructura y dotación necesaria para recuperar al paciente que ha recibido anestesia general, regional o sedación. Y la evaluación y monitorización posanestésica va a ser esa valoración y seguimiento periódico de las funciones vitales, condiciones especiales del paciente, encaminadas a su optimización y que permiten el posterior traslado de forma segura fuera de las salas de cirugía. En cuanto entonces a la epidemiología, vamos a tener que alrededor pues, de 21.4 millones de pacientes pueden recibir anestesia general en una sala de cirugía anual. Entonces se encontró que la mortalidad atribuible a la anestesia ha disminuido considerablemente en el último siglo, de 357 por millón a 52 por millón, pues en la primera década de este siglo. Entonces, el aporte que le da la anestesia a la mortalidad perioperatoria es de alrededor del 2.9%. Ya los países con un menor índice de desarrollo humano tienen 5.49 veces más riesgo de morir por la anestesia. Entonces, de aproximadamente el 1.37 millones de cirugías electivas que se realizan principalmente a SAB 1 y 2, el 26.2 pacientes de cada millón operados tuvieron una complicación grave o fallecieron. Y 7.3, pues de esas 26.2 pacientes que tuvieron complicación grave o fallecieron, 7.3 de cada millón se puede relacionar con la anestesia o con los problemas por el cuidado del anestesiólogo. Igualmente, el 19.3% de las admisiones no planeadas a la SUSI también tienen que ver con el proceso anestésico y el 5.4% en la mayoría de los casos pueden ser prevenibles. Entonces vamos a tener que pues se ha informado que la incidencia de complicaciones en la unidad de cuidados posanestésicos va a oscilar principalmente entre el 22.1% y el 30%. Aquí vamos a tener que las complicaciones menores, alrededor del 22.1%, van a ser más frecuentes que las graves. Y estos incidentes que ocurren en esa unidad de cuidados posanestésicos suelen estar relacionados principalmente con dos sistemas, aunque tengamos que pueden haber varios sistemas involucrados. Principalmente estos sistemas que van a tener las principales complicaciones son el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. En esta tabla pues vamos a describir las posibles complicaciones que podemos tener por cada uno de estos sistemas. La mayoría de los estudios que se pueden encontrar en la literatura son estudios pues de carácter retrospectivo que han tratado de evaluar cuál ha sido pues la incidencia o esas complicaciones que más se han presentado en la unidad de cuidados posanestésicos. A lo largo de los años se han hecho varios estudios. Entonces, tenemos principalmente un estudio donde se revisaron pacientes críticos que ocurrieron en la unidad de cuidados posanestésicos de un hospital terciario y se evaluaron los efectos de los incidentes en la duración de esa internación en la unidad de cuidados posanestésicos y
pues la disposición al alta. ¿Qué encontraron? Se realizó pues este estudio, entonces encontraron 701 incidentes que involucraron a 364 pacientes, dando así que la mayoría de esos pacientes que presentaron sí, alguna complicación en esa unidad de cuidados posanestésicos fueron pacientes con estado físico ASA 2. La media de esos pacientes estuvieron entre un rango de edad de 16 al 96 años. La mayoría de estos pacientes estaban programados para procedimientos electivos, principalmente, pero sí hubo pacientes que tuvieron complicaciones en los procedimientos de emergencia. Igualmente, se encontró que la mayoría de los incidentes críticos ocurren en pacientes sometidos que van a hacer a procedimientos quirúrgicos para cirugía general y para cirugías ortopédicas. Quienes tienen la menor tasa pues, de incidentes en unidad de cuidados posanestésicos son los procedimientos de obstetricia y ginecología. Entonces, asimismo, en porcentaje se evaluó dentro de los principales sistemas que tienen afectación en la unidad de cuidados posanestésicos son los incidentes cardiovasculares con un 41.8% y la respiratorio de un 22.1%. Principalmente también los pacientes a nivel neurológico con delirio y esto fue basado en esos pacientes en donde estaban en esa unidad de cuidados posanestésicos. No se introducen o no se meten a los pacientes que duraron más tiempo en una unidad de cuidados anestésicos ya por fines más administrativos, pero no porque tuvieran alguna complicación. Igualmente, el incidente crítico de que se presentó con mayor frecuencia fue el sangrado, la hemorragia. Entonces, en la tabla de la izquierda vamos a encontrar que se presenta, pues ya es un resumen de los principales incidentes críticos que ocurrieron en la unidad de cuidados posanestésicos. Aquí encontramos 293 incidentes relacionados con enfermedades cardiovasculares. Entre los principales vamos a tener taquicardia, hipotensión, arritmias, hipertensión. En segundo lugar, incidentes respiratorios como hipoxia, broncoespasmo, neumotórax. Y de todos estos vamos a encontrar que hubo 155 incidentes relacionados con esa recuperación, en donde la hipoxia fue la principal complicación respiratoria. Ya el incidente crítico quirúrgico como tal, el que les mencionaba, más frecuente en la unidad es la hemorragia. Y eso hace que alrededor de algunos pacientes más o menos regresen al quirófano para tratamiento de sus complicaciones quirúrgicas. También vamos a encontrar 37 incidentes que estuvieron relacionados con hipotermia, 28 con acidosis metabólica. Otros menos incidentes pueden incluir dentro de estos casos reacciones alérgicas. Pero lo que sí se ve es que a pesar de que sí existe cardiovascularmente, son las principales complicaciones, en menor medida y alrededor por lo menos de este estudio, solamente 2 personas presentaron incidentes de parada cardíaca. Pero eso sí, los resultados en la mayoría de los casos son letales con muerte de estos pacientes. Entonces, ¿por qué es importante conocer y saber pues, lo que es una unidad de cuidados posanestésicos y todos los riesgos que conlleva para poder actuar según los lineamientos que tenemos en nuestro país? Entonces, en Colombia tenemos unos lineamientos de anestesia segura, última actualización en el año 2023. Entonces, esto nos lleva a preguntar alrededor de lo que les voy a mostrar si contamos con lo necesario para tener o para hacer una adecuada recuperación de estos pacientes. Entonces, un diseño de una unidad de recuperación posanestésico, unos cuidados posanestésicos debe cumplir con ciertas normas o ciertos requisitos mínimos para poder garantizar esa seguridad del paciente. En muchos casos, vamos a encontrar que por tener pacientes en una camilla con un tensiómetro mirando una saturación, no van a estar adecuadamente cuidados para todo lo que puede suceder en esa unidad. Les traigo esta extracción tal cual de ese capítulo de los lineamientos donde nos hablan sobre las consideraciones o esos lineamientos que debemos tener en Colombia. Entonces, sobre la estructura orgánica de la institución y los procesos de atención, uno,
se debe hacer participar el área de anestesia en la elaboración de los perfiles profesionales para el personal de apoyo en la unidad de cuidados postanestésicos y velar porque estos se cumplan. También disponer transitoriamente la unidad de cuidados postanestésicos de los mecanismos necesarios para proveer al personal médico especializado y de enfermería, así como de equipos necesarios para la atención del paciente, ventiladores, equipos de monitoreo, bombas de infusión, porque cuando no haya disponibilidad de cama en UCI o no sea posible la remisión inmediata, pues el paciente debe estar bajo ciertos cuidados. Igualmente, diseñar o apropiar formatos para el registro de la evaluación preanestésica, procedimientos anestésicos y el cuidado posanestésico, generalmente en los registros, los récords anestésicos que llenamos diariamente. En cuanto a la atención brindada por el anestesiólogo en esa fase postoperatoria, en esos cuidados postanestésicos, vamos a encontrar que el anestesiólogo que administró la anestesia debe acompañar al paciente cuando éste sale de la sala de cirugía y es transportado tanto a la unidad de cuidados postanestésicos o a la UCI. Debe verificar que tenga monitoreo requerido, suplementación de oxígeno si lo necesita, que tenga un control adecuado de la vía aérea, que esté hemodinámicamente estable y que tenga pues un nivel de conciencia cercano al que tenía antes de la anestesia. En este caso, pues se pueden utilizar escalas como el puntaje de Aldrete modificado, en ese debe ser mínimo de 7, salvo que el paciente tenga alguna limitación previa. Asimismo, nos hacen énfasis que el anestesiólogo que administró la anestesia debe hacer la entrega del paciente al personal responsable de la unidad de cuidados posanestésicos, dejar el registro del estado en el momento de la entrega en el documento correspondiente o en la historia clínica de ese paciente. Entonces, ¿qué debe hacer el personal de la unidad de cuidado posanestésico? Uno, debe supervisar al paciente que tenga el monitoreo y soporte necesario, similar de las salas de cirugía, y llevar su respectivo registro. Debe vigilar el estado de las variables fisiológicas, por eso todos esos pacientes siempre están pues monitorizados. ¿Como qué variables? Como la oxigenación, vamos a tener siempre una oximetría de pulso, pues, ventilación y circulación. Debemos evaluar o cuantificar pues ese dolor del paciente para poder controlarlo de una manera adecuada, evaluar si el paciente presenta náuseas y vómitos, otras complicaciones, dejar registro de esto, evaluar y solicitar pues informar y solicitar la evaluación por cirugía, anestesia u otra especialidad cuando el caso lo amerite. Ese personal que está allí debe estar capacitado y entrenado para evaluar si el paciente necesita alguna valoración por cirugía, por alguna complicación que esté presentando, si es el anestesiólogo quien debe ir en primer llamado. Igualmente, en el caso de los pacientes que están bajo anestesia pues raquídea, especialmente en los casos ambulatorios, se debe evaluar pues esa condición de regresión de ese bloqueo, principalmente bajo la escala de Fromage. Se debe pues ordenar el traslado, la remisión a la unidad de cuidados intermedios o intensivos cuando las condiciones del paciente lo ameriten. Y el único que puede autorizar el egreso del paciente, dejando registro en la historia clínica de esa unidad de cuidado posanestésico, pues es el anestesiólogo. Entonces, todas estas recomendaciones van para los pacientes sometidos a anestesia, no importa si es sedación o anestesia fuera de quirófano. En cuanto a la infraestructura y la dotación, esto está textualmente sacado porque muchas veces aquí es donde se fallan algunas instituciones. Entonces, en toda institución hospitalaria debe existir un sitio contiguo a las salas de cirugía donde hayan cuidado posanestésico de todos los pacientes que hayan recibido anestesia. Es decir, o sea, la unidad de cuidados posanestésicos. Pero esta no va a ser un sustituto de una unidad de cuidado ni intensivo ni intermedio, porque ya ese paciente crítico requiere sus cuidados más especializados y otro tipo de talento humano específico para este. Entonces, esa unidad debe contar con profesionales y auxiliares de enfermería de manera permanente, pero deben ser suficientes de acuerdo al nivel de complejidad y volumen que se maneje de pacientes. Y es importante que todos ellos estén entrenados en reanimación y recuperación posanestésica. Entonces se recomienda contar con un auxiliar de enfermería por cada 2 pacientes quirúrgicos de alta complejidad y con un auxiliar de enfermería por cada 3 pacientes de complejidad bajo medio. E igualmente en ese lugar debe existir un especialista en anestesiología o un médico con un entrenamiento también con experiencia mínimo en reanimación. Debe haber igualmente dentro de esa infraestructura un promedio de 2 camillas por cada sala de cirugía. Cada paciente que esté en recuperación debe contar con elementos básicos de monitorización. Cada cubículo debe contar con sus tomas eléctricas conectados a la red de emergencia del hospital, fuente de oxígeno, fuentes de succión
E igualmente, la unidad de cuidados debe contar con elementos para hacer reanimación pues, cerebrocardiopulmonar, incluyendo desfibrilador, el cual debe verificarse periódicamente. Entonces, si vemos, hay unas consideraciones muy específicas porque la unidad hay que prestarle vigilancia y atención a esta unidad de cuidados posanestésicos. Estos van de la mano, estas recomendaciones pues también van de la mano con las recomendaciones que nos da la Sociedad Americana de Anestesiología, donde el primer estándar era que todos los pacientes que hayan recibido anestesia deben recibir un cuidado posanestésico apropiado. El estándar 2, pues todo el que va a ser transportado debe ser acompañado por un miembro del equipo de anestesia y debe ser evaluado y tratado continuamente. En su estándar 3, pues que el paciente cuando esté en esa unidad de cuidados posanestésicos debe ser reevaluado y el miembro que lo acompañe debe entregar, o sea, el anestesiólogo que lleva al paciente a esa unidad debe entregar un informe verbal de lo que ha sucedido con el paciente. Y el estándar 4 que nos dice que ese paciente debe ser evaluado continuamente en la unidad de cuidados anestésicos, nos hace un ítem que nos dice que esa supervisión médica general y coordinación de la atención del paciente debe ser responsabilidad de un anestesiólogo. Y el estándar 5, pues que nos dice que un médico es el único responsable de dar alta al paciente de la unidad de cuidados post-anestesia. Siendo así, vamos a tener que esos pacientes en la unidad deben tener una adecuada evaluación y monitorización en esa unidad de cuidados posanestésicos. Entonces, debe existir un anestesiólogo responsable de esa recuperación del paciente. Debemos evaluar esa función respiratoria periódicamente, monitorización, permeabilidad de la vía aérea, evaluar esa función cardiovascular, que el paciente esté adecuadamente monitorizado. ¿Cómo hacer la cosa de hoy día? De acuerdo a la función neuromuscular, pues se considera que evaluar pues esa función neuromuscular reduce desenlaces adversos y debe ser realizada pues también en recuperación posanestésica. Se debe evaluar pues ojalá que cada institución contara con alguna escala que permita evaluar el estado mental en la unidad de cuidado postoperatorio y así podría disminuirse las complicaciones posanestésicas. Entonces se ha visto pues, que la evaluación de la temperatura del paciente también está relacionada con la disminución de sus complicaciones postoperatorias. En cuanto al dolor, pues realmente se considera que esa adecuada valoración del dolor disminuye algunos eventos adversos postoperatorios. Igual esto debe iniciarse desde el área intraoperatoria, desde el área de la cirugía, pero se debe continuar en el área postanestésica. Igualmente evaluarse náuseas y vómitos postoperatorios. Pacientes deben estar, pues, además de monitorizados, con un adecuado estado de hidratación y manejo de fluidos, porque eso va a disminuir esos efectos adversos, mejorar el bienestar y la satisfacción del paciente. Y se debe evaluar también pues, el gasto urinario y la restricción que presenten estos pacientes. Si bien vamos a ver que se debe hacer una adecuada evaluación de sangrados y drenajes, porque esto puede detectar complicaciones. Seguimos en el estudio que le mostré, la principal pues, complicación que tuvieron fue la hemorragia, la principal complicación crítica. Entonces, siendo así, ¿cuáles serían las principales complicaciones o las más comunes que se pueden presentar en la unidad de cuidados posanestésicos? Basándonos en las dos primeras causas más frecuentes, que son cardiovasculares y respiratorias, vamos a tener dentro del primer sistema, vamos a tener la obstrucción de las vías respiratorias, una de las principales complicaciones que se puede presentar. Esta obstrucción total o parcial de las vías respiratorias es una de las complicaciones más comunes y sin tratamiento puede hacer que el paciente llegue rápidamente a una hipoxemia potencialmente mortal. Entonces, dentro de estos tenemos que la obstrucción faríngea va a ser causada por ese desplazamiento posterior de la lengua o el colapso de tejidos blandos. Aquí se puede controlar con éxito mediante maniobras de elevación del mentón, tracción mandibular y posición en decúbito lateral. Vamos a encontrar que el edema laríngeo subglótico también se puede presentar y suele tratarse por la cabeza erguida, administración de epinefrina o esteroides nebulizados. En algunos casos pueden requerir reintubación o traqueostomías. Podemos tener también presencia de laringoespasmos que pueden desencadenarse pues, por algún irritante, ya sea sangre o secreciones, cuerpos extraños, inserción de vías aéreas orofaringeas. Entonces, si no se alivia
este laringoespasmo nos puede llevar a un edema pulmonar por presión negativa. Aquí la tracción mandibular con ventilación con presión positiva puede ser útil. Ocasionalmente también se puede requerir pequeñas dosis de succinilcolina o anestésico intravenoso para aliviar ese espasmo. Dentro de las complicaciones comunes, pues que posoperatorias que puede provocar por obstrucción completa o incompleta, está el traumatismo laringeo directo. Podemos tener la compresión extrínseca de las vías respiratorias, puede ser por un hematoma cervical en expansión o parálisis de cuerdas bucales causadas por lesión del nervio laringio recurrente. Aquí vamos a tener que la parálisis bilateral nos pueden provocar oclusión de esas vías respiratorias y requiere intubación urgente o cirugía de emergencia. En el caso de esos pacientes que presentan alguna exacerbación de su enfermedad pulmonar obstructiva, generalmente esto puede ser frecuente en el postoperatorio de pacientes con enfermedades ya preexistentes. Aquí pueden requerir tratamientos para broncoespasmo, inflamación de esas vías respiratorias, e igualmente corregir pues esa hipoxemia, esa hipercapnia que presenta ese paciente. ¿Qué vamos a encontrar? Que realmente esta sí es una complicación que sí se puede presentar en muchísimos de los casos. Entonces se ha obtenido pues que en una revisión del año 2024 pues hicieron una revisión sobre pues las emergencias de la vía aérea en la unidad de cuidados post-anestésicos y pues encontraron pues que ese manejo, los procedimientos de manejo de la vía aérea en salas de recuperación realmente sí pueden variar desde básicos hasta avanzados y van a ser altamente complejos si presenta una obstrucción postoperatoria de la vía aérea. Entonces, cada tipo de emergencia puede requerir un enfoque diferente, que es lo que encontramos en la tabla que tenemos aquí presentada. Entonces, cada tipo de emergencia que se pueda presentar respecto a la vía aérea va a tener una estrategia de manejo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo pues, una obstrucción de esa vía aérea e hipoventilación debido, en el caso de medicamentos, a una anestesia residual, pues que puede ser uno de los problemas más frecuentes relacionados con la vía aérea. Esto me puede provocar obstrucción de la vía aérea, hipoventilación. Yo puedo tener que esto se puede solucionar con pues, antagonizando esa relajación residual que yo tengo. Debo abrir la vía aérea, oxigenación, ventilación adecuada y idealmente por eso dice que en tanto en la evaluación que se hace en la monitorización de esa unidad, ojalá se tuviera en cuenta la relajación muscular y ojalá hubiera un TOF también en esa unidad de cuidados posanestésicos. Vemos también que de acuerdo a las condiciones médicas, si el paciente presenta síndrome de apnea obstructivo del sueño, presenta neumotoras, hemotoras, la estrategia de manejo va a ser diferente para cada una de estas. Igualmente, hasta el final, si el paciente presenta un paro cardíaco, realmente debemos tener un adecuado conocimiento del soporte vital básico y avanzado para hacer la adecuada reanimación. Es por esto que en esta revisión se propone pues un algoritmo e igualmente se considera que se deben realizar o se debe contar con una adecuada evaluación de las situaciones en todos los hospitales y que todos debemos hacer una medición para evaluar los principales problemas de seguridad del paciente que puedan mejorarse. Entonces, en toda institución debería existir un cuestionario para evaluar los riesgos. Entonces, este cuestionario que nos va a tener en cuenta que dependiendo primero del equipo, en el caso de que se haya una obstrucción de emergencia, ¿a quién debo llamar? Es la primera pregunta que se hace en ese cuestionario. Entonces, ¿a quién debo llamar para pedir ayuda? O si en mi institución ya cuenta con un protocolo para eso. Si el anestesiólogo no está disponible, existe la opción de llamar a quién. Entonces, al anestesiólogo que esté turno o a otro que esté de guardia cubriendo, o hay algún enfermero, bueno, algún enfermero, algún jefe de enfermería, algún médico capacitado para este tipo de cuidados. En caso de necesitar ayuda pues, de un cirujano, saben a quién llamar, se tienen los números disponibles en cuanto pues saben quiénes son los de turnos, tienen los números de teléfonos al llamado. En cuanto al factor humano, pues si realmente hay algún sitio seguro donde cada miembro del equipo pueda hablar o el personal esté capacitado pues para hablar de esa situación de emergencia, si hay algún procedimiento que tengan que realizar de la vía aérea, han hecho simulacros de esos posibles eventos. En cuanto a la ubicación, que es la locación,
si hay una sala de cuidados intensivos o de emergencias disponibles en las salas de recuperación para transferir a esos pacientes si es necesario, o si hay un quirófano disponible siempre para esas calamidades que se presentan. Y si obviamente hay material disponible, en este caso carro de vía aérea, medicación anestésica, kit de vía aérea difícil, entonces si realmente se cuenta con todo eso. Para eso, en esta revisión, pues diseñan un algoritmo para por lo menos uno poder estandarizar y tener gráficamente cómo podría ser la conducta que va a tomar o a realizar. Entonces, si el paciente presenta alguna complicación en la vía aérea, si es necesaria una actuación de inmediato, inmediatamente hay que actuar, pues llame al anestesiólogo. Uno debe tener entonces a quién llamar, si el anestesiólogo no contesta o a quiénes son los respaldos que puedo llamar. Debo obtener siempre entonces carro de vía aérea, carro de emergencia y considerar siempre los equipos de reanimación. Ya si mi paciente no necesita una acción inmediata, pues yo tengo que evaluar las posibles causas o cuáles fueron esas otras, pues las causas que me pudieron llevar a esa obstrucción de la vía aérea. Y dentro de las causas tengo todas las anteriores del cuadro anterior que les mostré. Porque recuerden que cada una se trata diferente. Entonces, lo principal cuando hay obstrucción en la vía aérea es a quién llamar. Uno, al anestesiólogo. Dos, pues evaluar si hay algún respaldo. ¿Quién sería? Anestesiólogo, otro compañero anestesiólogo que esté de turno, médico de cuidados postoperatorios, si existen algunas instituciones. Debo activar alarmas de emergencia y en caso pues de que deba ser llevado a quirófano de una vez, llamar al cirujano. Debo contar con todos los materiales disponibles y la localización o ubicación adecuada. El paciente está en sala de cuidados postanestésicos, pero ¿dónde lo traslado? A sala de operaciones, a UCI o continúa allí. Entonces es importante siempre tener algoritmos o considerar en la institución cómo se va a abordar este tipo de pacientes. Dentro de la segunda complicación que podemos tener, pues las causas más comunes de hipoxemia, en este caso definida, o sea, presión de oxígeno de 60 o menos, en el postoperatorio van a incluir la hipoventilación y la atelectasia. Aquí la hipoventilación se puede deber por disminución del impulso ventilatorio, exacerbación de una enfermedad pulmonar crónica. Igualmente, la reversión incompleta de un bloqueo neuromuscular me puede provocar debilidad muscular, pues de esos, debilidad generalizada, movimientos descoordinados, respiración superficial, atelectasia y finalmente hipoxemia. Pacientes con analgesia inadecuada, distensión gástrica, esos vendajes quirúrgicos restrictivos, obesidad pueden también aumentar el trabajo respiratorio y contribuir al desarrollo de la insuficiencia respiratoria y llevar hipoxemia. Anestésicos residuales y pues la depresión ventilatoria de los opioides o benzodiazepinas también me pueden causar hipoventilación significativa. Siempre se debe descartar un accidente cerebrovascular en un paciente con hipoventilación y alteración del estado mental. Los pacientes también pues con la causa pues más común de embolia pulmonar pues va a ser una trombosis venosa. Generalmente esta puede derivarse de la pierna a la pelvis y esto me puede desencadenar un éxtasis venoso, una hipercoagulabilidad, inflamación de esa pared vascular. Igualmente recordar que hay otros materiales que me pueden producir o formar émbolos, como grasa que pues escape la sangre tras una fractura de hueso, una cirugía ortopédica, el líquido amniótico embolizado también. Aquí podemos tener disnea, dolor prolítico e hipoxemia. También vamos a encontrar entonces el neumotórax siempre debe considerarse en pacientes con dificultad respiratoria, especialmente después de procedimientos torácicos o abdominales superiores, traqueostomías, colocación de vías centrales. Aquí, pues, la auscultación pulmonar nos revelará esa disminución o ausencia de dedo respiratorio en ese pulmón afectado. Casi siempre se va a requerir una radiografía y recordar que el neumotórax a tensión rápidamente nos va a causar un deterioro en ese intercambio gaseoso y una marcada inestabilidad hemodinámica y va a requerir una descompresión inmediata. Entonces, hay estudios igualmente, sobre todo este publicado en la revista colombiana de anestesiología, pues donde se estaban evaluando los factores relacionados a incidencia de hipoxemia postoperatoria temprana en la unidad de cuidados postanestésicos. ¿Por qué? Pues porque habían evaluado que la hipoxemia era un evento adverso frecuente en la unidad de cuidados postanestésicos con una incidencia de aproximadamente 14-80%
pues según la complejidad del centro. Hicieron un estudio observacional analítico en donde pues encontraron que en esos 365 pacientes encontrados, la mediana de edad fue de 49 años, la mitad que presentaron, pues que cursaron con esta complicación fueron mujeres en aproximadamente 55.3%, pero que además de eso tenían patología pulmonar. Entonces, de la totalidad de estos pacientes, esto representaba alrededor del 16% de pacientes que cursaron con complicaciones respiratorias, principalmente hipoxemia. Generalmente estos pacientes que tenían alguna patología iban acompañados de alguna comorbilidad, principalmente pacientes con antecedentes de apnea obstructiva del sueño, o el tiempo prolongado de anestesia fueron las principales o los principales factores asociados estadísticamente significativos para este estudio. Dentro de las principales complicaciones ya cardiovasculares vamos a tener como principal la hipotensión, que realmente es una complicación muy frecuente y puede verse por depresión de volumen, disminución del gasto cardíaco o del tono vascular. Aquí tenemos que tener muy en cuenta que la hemorragia perioperatoria, la pues, reposición inadecuada de líquidos, el secuestro de líquidos van a ser causas muy comunes de depresión de volumen. Y en la evaluación se debe considerar el estado de volumen intravascular preoperatorio del paciente, el tipo y la duración de la cirugía. ¿Por qué? Porque también se debe tener en cuenta la pérdida sanguínea y la reposición que se hayan hecho de líquidos intraoperatorios. A veces, generalmente, pues la administración de bol de líquidos se puede considerar una maniobra segura inicial en el estado de volumen intravascular. Las arritmias, isquemias, son causas comunes de disminución del gasto cardíaco y siempre deben considerarse en un paciente que esté hipotenso. Entonces, si se presenta, debe tratarse de inmediato. Igualmente vamos a encontrar que la vasodilatación sistémica por inflamación, sepsis, el bloqueo neuroaxial o anestesia residual también pueden causar hipotensión. Entonces, es muy importante optimizar el estado hídrico de este paciente y usar vasoconstrictores, puede ser como fenilefrina o noradrenalina en el caso del tratamiento sintomático. En cuanto a las arritmias cardíacas, vamos a encontrar que pues, son causas comunes de disminución del gasto cardíaco y hipotensión en el postoperatorio y son más probables que ocurran en pacientes con cardiopatía estructural subyacente. Vamos a encontrar la taquicardia sinusal como la arritmia cardíaca más común en ese postoperatorio inmediato. En los estudios demuestran que en la mayoría de los casos suele ser benigna y suele tratarse de su etiología general. Si se trata de la etiología subyacente, esta puede mejorar. Si es por dolor, ansiedad, hipovolemia o hipoxia, al corregirla realmente va a mejorar mucho. Entonces, en esos pacientes no se debe pues intentar el tratamiento farmacológico de inmediato hasta que no se haya descartado esas etiologías tratables ya mencionadas. La fibrilación auricular también es una pues, arritmia frecuente que puede tener consecuencias graves en el postoperatorio. Estos pacientes inestables con frecuencias ventriculares rápidas pueden requerir pues, ya manejos con cardioversión, mientras que los pacientes con frecuencias ya en pacientes estables pueden lograrse con manejo farmacológico, beta bloqueantes, bloqueadores de los canales de calcio o amiodarona. También vamos a encontrar que podemos encontrar pacientes con bradicardia en la unidad de cuidados postanestésicos. Sin bradicardia sin hipotensión va a ser benigna y no requería mucho tratamiento, pero en un paciente con bradicardia sintomática, pues los anticolinérgicos pueden mejorar esa conducción del nódulo auriculoventricular y a veces puede ser necesario pues puede ser necesario llegar pues, a requerimientos de epinefrina o colocar en ese momento pues marcapasos para aumentar esa frecuencia. Sin embargo, debe descartarse siempre desequilibrios electrolíticos, alteración del equilibrio ácido-base y pues hipoxia y efectos farmacológicos de algún medicamento que esté causando esa bradicardia. En cuanto a la isquemia miocárdica, pues los cambios en el electro son frecuentes después de una anestesia y la cirugía por algunos efectos de los anestésicos y otros fármacos. Entonces, aquí vamos a encontrar que se pueden producir cambios en la morfología de ondas POT, conducción intraventricular o segmento ST, en ausencia
en ausencia pues ya de alguna patología pues como tal estructural. Vamos a tener que estos pacientes pueden producir isquemia e infarto miocárdico, pero suelen producirse principalmente en los 2 primeros días posteriores a la cirugía. Pueden ser difíciles de diagnosticar en la unidad de cuidados posanestésicos, pues ya porque la anestesia y la analgesia residual pueden enmascarar ese dolor torácico o esa percepción del dolor que sienten los pacientes puede verse alterada por estímulos como el dolor quirúrgico. Entonces, si se sospecha una isquemia miocárdica, debe examinarse un electrocardiograma, marcadores de lesión miocárdica y se debe implementar medidas para mejorar pues, esa relación suministro-demanda de oxígeno miocárdico. En estos pacientes, pues se debe considerar consulta temprana con un cardiólogo. Pacientes hemodinámicamente inestables o pacientes con evidencia de isquemia miocárdica en curso pueden requerir monitoreo invasivo y terapias de reperfusión. En cuanto a la hipertensión, realmente la hipertensión no es un problema postoperatorio común que se observa con frecuencia en pacientes que no recibieron su medicación antihipertensiva habitual. Y si no se controla, pues esta sí puede precipitar o llevar a una hemorragia quirúrgica. Las causas reversibles de la hipertensión como el dolor, ansiedad, hipoxemia e hipercapnia deben tratarse antes de iniciar algún tratamiento antihipertensivo y el tratamiento de esa hipertensión debe tener en cuenta la presión basal de ese paciente, las enfermedades coexistentes y el riesgo de complicaciones. El tratamiento a corto plazo en esa unidad de cuidados posanestésicos son agentes intravenosos como betabloqueantes o vasodilatadores. Ya un paciente que esté con una hipertensión persistente o refractaria debe considerarse la infusión continua de un vasodilatador, ya sea nitroglicerina o nitroprusiato. Asimismo, como muchos de los efectos son cardiovasculares, también se decidió evaluar pues, en un estudio la incidencia y factores predictivos asociados con la inestabilidad hemodinámica entre pacientes quirúrgicos adultos en la unidad de cuidados posanestésicos. Aquí se realizó un estudio, pues un estudio de seguimiento prospectivo, donde se vio que la incidencia general de inestabilidad hemodinámica fue del 59.47%. Los principales generadores de este tipo de inestabilidad fueron taquicardia, bradicardias, hipotensión e hipertensión, en los porcentajes respectivos que encontramos ahí descritos. Y vamos a encontrar que dentro de estos pacientes, el uso preoperatorio de betabloqueantes, los pacientes ASA3, la duración del procedimiento más de 4 horas, la inestabilidad hemodinámica intraoperatoria y la anestesia regional son los que más se asocian con inestabilidad hemodinámica en la unidad de cuidados posanestésicos. Igualmente, vamos a encontrar que los pacientes pueden cursar con oliguria y retención urinaria en la unidad de cuidados posanestésicos. Esta oliguria disminuida, pues considerada como una disminución como una diuresis de 0.5 mililitros kilogramos. Vamos a encontrar que esto puede ser un signo de insuficiencia renal aguda, riesgos significativos de morbilidad y mortalidad perioperatoria. Vamos a encontrar que pueden clasificarse en prerrenal y porrenal, prerrenal por disminución de esa perfusión renal, función renal alterada, pero no vamos a tener un daño parenquimatoso como tal y se puede manejar con líquidos intravenosos. De acuerdo a la parte posrenal, pues posee una obstrucción del flujo urinario. Es importante evaluar ese catéter para detectar pues acodamientos y obstrucciones. Aquí pues generalmente si evaluar algún estudio que se le pueda mandar al paciente, se le puede mandar ecografías o tomografías. Ya en los pacientes, ya la necrosis tubular aguda va a referirse a esa necrosis de los túbulos renales y se va a utilizar para describir a un síndrome clínico de insuficiencia renal intrínseca reversible que se produzca por un episodio de isquemia renal o exposición a nefrotóxicos como puede ser amiloicócidos, medios de contraste. Aquí realmente pues se puede utilizar una ecografía renal, posteriormente mandarse al paciente una biopsia renal para ese diagnóstico definitivo. Los pacientes también pueden cursar con delirio, que va a ser el trastorno mental grave más frecuente en la unidad de cuidados postoperatorios, y estos pacientes se pueden presentar con disminución de la conciencia, apatía o somnolencia, aunque la inquietud y la hiperactividad y la agitación pueden ser signos más comunes.
Generalmente se van a ver en esos pacientes de edad avanzada con neuropatías orgánicas o trastornos mentales, pero siempre se deben descartar causas fisiológicas como hipoxemia, hipotensión y hipoglicemia. Vamos a encontrar aquí que en estos pacientes los más asociados, los medicamentos más asociados son los anticolinérgicos, opioides y benzodiazepinas. El dolor va a ser una de las principales complicaciones que los pacientes van a presentar hasta el 20% de los pacientes en la unidad de cuidados post-anestésicos. Estos pacientes se les debe garantizar una adecuada analgesia postoperatoria que siempre debe iniciar en el quirófano y continuar en la unidad de cuidados post-anestésicos. Aquí pues vamos a encontrar que muchos de esos pacientes se pueden tratar en la unidad de cuidados post-anestésicos con opioides, rescates de los mismos, y los inhibidores de la cosa son complementos eficaces, pero tener en cuenta todos los posibles efectos adversos que pueden tener. Los pacientes también pueden cursar con anormalidades en la temperatura. La hipotermia va a ser el problema más común en el postoperatorio. Aquí vamos a tener que a pesar pues de todas las evidencias, se considera que pues la hipotermia leve se asocia con complicaciones postoperatorias adversas, como isquemia miocárdica, arritmias, coagulopatías, infecciones de la herida. Realmente pues las mantas térmicas o los dispositivos de calentamiento por aire forzado son muy eficaces, mientras que la hipertermia significativa realmente es algo poco común en el postoperatorio inmediato. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se puede presentar. Podemos tener una leve elevación de la temperatura, que puede ser una reacción febril pues a un medicamento, un hemoderivado o una respuesta inflamatoria de esa cirugía. Y causas menos comunes pueden ser hipotiroidismo, hipertermia maligna. Realmente, mientras busquemos cuál es la etiología más probable, se puede garantizar el tratamiento, pero dándole a esos pacientes pues antipiréticos en esa unidad de cuidados posanestésicos. Y ya dentro de las últimas complicaciones vamos a tener la hemorragia postoperatoria. Ya esto sí requiere una evaluación rápida para diferenciar ya sea una hemostasia quirúrgica deficiente o una coagulopatía que esté presentando. El sangrado quirúrgico y no quirúrgico de verdad pueden coexistir, entonces hay que evaluar los apósitos del paciente, el aumento del gasto urinario, disminución de los niveles de hemoglobina, si el paciente está hipotenso, taquicárdico, disminución de la diuresis. Debe guiar a ese médico a la evaluación del paciente con sangrado. Aquí debe haber una coordinación muy buena entre el equipo quirúrgico, anestesia, personal de quirófano, banco de sangre. El paciente debe estar con adecuados accesos venosos, debe haber disponibilidad de hemoderivados apropiados, y la trombocitopenia, la hipotermia, la pérdida o consumo de factores de coagulación son las causas más comunes de coagulopatía en estos pacientes postoperatorios. Si bien a lo largo de los años, este estudio es bastante viejo, alrededor del 2002, vamos a encontrar que a lo largo de los años, desde antes hasta los estudios más recientes que le mostré, no ha cambiado mucho en la unidad de cuidados posanestésicos. Vamos a encontrar que en estos pacientes los principales van a seguir siendo principales personas que están en riesgo de complicaciones son ASA1, ASA2. Las principales causas cardiovasculares o respiratorias a lo largo de todos los años han sido los principales causantes de complicaciones, han sido las principales responsables de las complicaciones que ocurren en la unidad de cuidados posanestésicos. Dentro de las principales problemas cardiovasculares, edema pulmonar, hipotensión, paro, bradicardia, han estado acompañándola desde todo a lo largo del tiempo. Los principales problemas respiratorios: hay broncoespasmo, neumotoras, falla respiratoria. Los principales problemas de la vía aérea, obstrucción de la vía aérea como principal causa. Y vemos que este estudio pues de largo es del año 2002, entonces quiere decir que todavía se pueden implementar más medidas para hacer pues la corrección de esta. Este estudio lo único, o sea, aporta algo diferente, la verdad, que es pues por lo menos factores contribuyentes, de las cuales son los que encontraron como factores contribuyentes de esos incidentes en las salas de recuperación: error de juicio, falta de comunicación, falla en la técnica, evaluaciones inadecuadas del paciente, inatención de los pacientes, falta de equipos o equipos no capacitados. Igualmente, encontraron que los factores que minimizaban la severidad o la gravedad en las salas de recuperación
¿Qué factores podrían minimizar esos incidentes? Experiencia o formación adecuada, detección mediante monitorización, asistencia especializada, buena supervisión de los pacientes. Pacientes, pues los pacientes que no tenían comorbilidades eran, bueno, es probable que tuvieran factores de riesgo para severidad, y una comunicación asertiva y adecuada en esa sala de cuidados posanestésicos. Entonces, dentro de las conclusiones, el cuidado posanestésico disminuye las complicaciones y la mortalidad posoperatoria inmediata relacionada con la anestesia, nos puede acortar la estancia en unidad de cuidados posoperatorios y mejorar la satisfacción de los pacientes. El traslado a la unidad de cuidados siempre va a ser responsabilidad del anestesiólogo. Siempre se debe, trasladando a ese paciente, se debe entregar una información completa, clara y veraz. En la unidad de cuidados posanestésicos también debemos estar adheridos a protocolos de manejo, y pues una adecuada monitorización y un adecuado manejo nos pueda ayudar a disminuir las complicaciones posoperatorias inmediatas. Siempre entonces es importante tener un adecuado manejo y vigilancia de estos pacientes, y principalmente mantener un equipo capacitado, porque en la mayoría de los casos no se le da la importancia que se debe a esta unidad de cuidados posanestésicos. Muchas gracias. Le abro espacio para preguntas, sugerencias, o el doctor Lora como asesor quiere agregar algo. Bueno, buenos días, gracias a todos por asistir. Bueno, la charla era crisis, específicamente crisis, manejo de crisis en el área de recuperación, pero que quisimos abordar un poquito más por la importancia del tema. Es que a veces nosotros nos concentramos más en la sala de cirugía, que todo funcione, que tengamos nuestra máquina bien, todos nuestros elementos bien, pero a veces nos revisamos allá. Entonces uno se lleva la sorpresa de que si hay una complicación, no hay laringoscopio, no hay elementos, a veces la atención no es adecuada. No me estoy refiriendo a la clínica, solamente eso pasa a todo nivel. Entonces, la idea de la charla era también llamar la atención a eso a cada uno de nosotros, porque si ustedes ven bien todo lo que la doctora explicó, la responsabilidad no se acaba cuando sacamos el tubo ni cuando llevamos el paciente a recuperación, el paciente sigue siendo de nosotros. Entonces, un paciente que está en un estado postoperatorio es casi un paciente crítico, con efectos residuales de anestésicos, hipotérmicos, a veces anémicos, con muchas comorbilidades, que apenas está en un área donde nosotros no vamos a estar. Entonces, el trabajo nuestro, de la sala de cirugía, se lo delegamos a otra persona para que nos siga cuidando a nuestro paciente, y los responsables somos nosotros, porque nosotros no tenemos un colega ya a quien entregárselo, simplemente una enfermera entrenada. A veces hay médicos, hay sitios donde hay médicos generales que están entrenados también, pero la responsabilidad sigue siendo del anestesiólogo. Yo creo que eso es un limbo que hay en la norma, ¿no? Porque es que nosotros revisamos la norma de las CARES y no es clara en eso. O sea, siempre dice que la responsabilidad, pero el anestesiólogo tiene que ir a otra anestesia. A veces, pues, hay sitios donde el anestesiólogo incluso se va de la clínica y el paciente queda en recuperación en áreas, en clínicas ambulatorias y esas cuestiones, de pacientes que son pacientes críticos también. Y entonces eso está como en el aire, que yo se lo dejo a alguien, pero yo soy el que responde, y cómo se lo dejo. Entonces, el éxito, así como la doctora lo estaba describiendo, es que nosotros podamos hacer un diagnóstico claro de cómo es el estado del paciente en el postoperatorio inmediato. El aldrete es fundamental, la escala de aldrete, que sea dicen 7, pero que sea por encima de 7, que sea 10, que sea 9, porque de eso depende la complicación. O sea, eso nosotros nos alerta de qué puede pasar. Un paciente que llega en depresión respiratoria, respirando 5 veces por minuto, y que le pusimos narcóticos, que le pusimos otros medicamentos relajantes musculares, está frío, una cirugía prolongada, ese paciente lo más probable es que tenga algún tipo de complicación allá. Entonces, nosotros podemos prever cuando lo llevamos, ya uno sabe cuál podría complicarse: el niñito que tiene gripa, un paciente geriátrico con cáncer, hipoproteinémico, una cirugía prolongada, hipotérmico. Esos son los que se nos complican mucho, y nosotros ya tenemos más o menos la sagacidad para saber cuál puede ser, proyectar eso, pero se lo dejamos en manos de otras personas, y ahí donde yo creo que está lo que tenemos que, o sea, no sé cómo solucionarlo, porque el problema no es nuestro, es a todo nivel. Por eso nosotros no solamente nos centramos en esta charla en manejo de las crisis, porque el manejo de las crisis es igual al manejo de las crisis intraoperatorias, porque es lo mismo. O sea, digamos que esa es una extensión de lo que nosotros trabajamos en la sala. Ya al final, el final no se acaba cuando sacamos el tubo, el final se acaba es cuando sale el paciente de recuperación. Y eso sigue siendo responsabilidad nuestra, y eso es lo que tenemos que nosotros organizar. En la clínica IMAN nosotros tenemos, pues lo hacemos bien, siempre estamos pendientes, el que está de número 1 está pendiente de recuperación,
pero hay situaciones que si está ocupado, si está intubando, si está por allá, hay otra persona que lo asiste, pero si está solo ya la cosa cambia. La celeridad y la oportuna atención del paciente en recuperación es la que trae los buenos desenlaces, porque si no, o sea, cuando uno le quieren avisar que el paciente está allá y uno lo encuentra la atención no oportuna, seguramente la complicación va a ser mayor. Y las complicaciones son, como lo decía la doctora, son fatales. O sea, lesiones permanentes, neurológicas permanentes, incapacidad, muerte, uso de recuperación en pacientes no programados para la UCI. Entonces, esa parte es la que uno debe tener como en cada sitio, habilitarla bien, saber quién va a ser que lo va a atender o el que le dio la anestesia que esté pendiente. En sitios donde hay residentes, a veces hay un residente de recuperación casi siempre de 24 horas y hay hospitales donde el flujo de pacientes es tan alto de trauma en Bogotá, por ejemplo, yo trabajé en uno donde había un anestesiólogo de recuperación 24 horas, pero eso lo daba el flujo de pacientes, eso lo consultamos nosotros ahora y es que eso es autónomo de cada entidad si lo hace o no. O sea, eso depende del tipo de paciente y de la cantidad de pacientes que tenga. Entonces, tenían un ventilador en cada cubículo de recuperación porque la sala de cuidado intensivo era insuficiente y tocaba manejar los pacientes como si fuera de UCI en recuperación. Lo manejaba un anestesiólogo que estaba ahí. Entonces, cosas así que varían según el sitio, pero en realidad tener un anestesiólogo allá sería una garantía, o sea, sería lo mejor, lo ideal, pero eso no está claro, no es obligatorio en la guía, que es a lo que yo me refiero. Eso es básicamente lo que queríamos nosotros mostrar y a mí me pareció muy buena la charla. Felicito a la doctora, hizo una investigación buena. Pues eso es básicamente lo que queríamos mostrar. No sé quién alguien más quiera agregar algo, una pregunta. Buenos días. Aló. Buenos Buenos días. días. Hola. Yo quería, muy buena tu charla, muchas gracias. Quiero hacer énfasis, ya que lo pusiste en las conclusiones y que es muy importante y que realmente no lo hacemos, y es llevar el paciente a recuperación. Como dijo Mañe, la anestesia no termina cuando se saca el tubo. Muchas veces el anestesiólogo extubó y si está con raquidia, pues peor, ni siquiera está para pasar el paciente a la camilla. Entonces, los auxiliares ya se les ha metido como el chip que la responsabilidad de ellos de llevar el paciente a recuperación es así. Entonces, cambiemos ese chip de llevar nosotros el paciente a recuperación. Es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad del auxiliar. Y si pasa algo, la demanda pues va a ser para nosotros y no para el auxiliar. Buenas. Mire, yo tengo aquí un kit de vía aérea, unos dispositivos que aquí en la clínica no hay. Yo soy anestesiólogo. Entonces, a veces yo quiero registrarlo para que sí o no. Ya vaya. Entonces, te lo muestro. Tengo este computador que está registrado, pero hace 20 años, pero bueno. Bueno, también es el Muchas gracias, Ah, doctor. Hewlett Packard. Él está registrado aquí, lo he registrado 10 años. No sé el nombre, Manuel. Usted ingresa para la UCI. Sí, cirugía. Bueno, ¿alguien más tiene algún aporte, comentario? Muchas gracias, doc, por su aporte, doctora. Me dice que esto es un... Perdón. Mire, otra cosa que quería aportar es que la mayoría de las demandas que se han presentado en la ciudad o en Colombia son pacientes que se han complicado en recuperación. Y esas demandas generalmente se han perdido. Porque no está o la atención, mil cosas. Entonces, hay que estar muy pendientes nosotros de esos pacientes, sobre todo cuando estamos fuera en otras clínicas más pequeñas, donde uno se va, donde la recuperación no es buena, es pequeña, no está completa, no están los elementos, no está bien habilitada, diríamos así. Entonces, ahí es donde estamos fallando y esa es la parte que podríamos tener algún tipo de debilidad.
Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia, gracias por los comentarios, las dudas que tenían. Ya damos entonces finalizado por la presentación el día de hoy. Nos estamos viendo pues en el otro miércoles con un nuevo tema. Muchísimas gracias a todos.